Bien, en la tutoría de hoy vamos a seguir un poco comentando esa estructura de bucle que estuvimos viendo, empezamos medio a ver un poco, que era la estructura de bucle for, y en particular va a ser la excusa para aprender una de las cosas que yo creo que son más interesantes a la hora de analizar, diseñar, corregir errores, que son el concepto de traza y de depuración. Con los bucles for, ¿os acordáis que los bucles, si pegamos bucles, que estamos haciendo repeticiones de instrucciones, y los bucles for, ¿cuándo eran buenos? Por a ver si nos acordamos. ¿Cuándo qué? Es más compacto, pero también es cuando sabes exactamente el número de repeticiones que quieres hacer, porque tienes siempre que tener un contador y que va a ir aumentando hasta que se alcanza el número máximo definido. Bien, pues vamos jugando con los ejemplos que os comenté el otro día, vamos a intentar coger un poquito de destreza haciendo una cosa que es fundamental en la programación, que es el concepto de traza. ¿Habéis tenido más o menos tiempo de hacer alguna de los programas? Unos más, otros menos. Bueno, pues os daré un poquito de tiempo, pero bueno, recordamos siempre lo que decíamos el último día, que de todas las estructuras de flujos de control que tenemos, ¿no? De estructuras de control, tenemos las condicionales, los bucles do while, los bucles while y los bucles for. Por cierto, ¿qué diferencia había entre los bucles while y los do while? ¿Os acordáis? Antes de comprobar. Exactamente. El do while ejecuta las instrucciones, la condición se comprueba al final. Este no lo hemos visto en ningún ejemplo de programita y se vuelve mientras la condición esté aceptada y si no se termina. Y en el while la condición se comprueba al principio. Es decir, en los bucles while puede darse la situación de que nunca se ejecute lo que está dentro del bucle. Si la condición no se cumple desde el principio, nunca se ejecuta lo que hay dentro. En cambio, en un bucle do while siempre, al menos, se ejecuta una vez, porque hasta que no llega a la condición no se hace la condición de ruptura. Y después, por último, están los bucles for. Vale. Bueno, vamos a ver el concepto de traza de algoritmo con el ejemplo concreto que os comenté el otro día. Uno de los ejemplos más sencillitos sería, para empezar a practicar este concepto de traza, es con el ejemplo que os puse de hacer un programita que hiciera una línea de asterisco. ¿Lo podéis hacer en un minutito el código del programa? A ver cómo sería hacer una línea de asterisco. Por cierto, para los que no... Creo que os mandé un correo. Llegó un correo a todo el mundo con los comentarios, cuando dije de código de ejemplo y demás. Sí. Eso os ha llegado a todo el mundo, ¿no? Bueno, ¿sí o no? Pues entonces yo he mandado a... Claro. Yo he mandado... A ver, te voy a decir que aquí esto mejor... Eso es. Voy a parar un momentito el vídeo para que no salgan las direcciones de las personas. Venga, pues os doy un minutito para que lo pongáis funcionando. Un programita que pregunte al usuario un número y escriba una línea de asterisco igual a ese número, ¿vale? Eso en un minuto lo tenéis que tener hecho. Bueno, o 5 minutos. Teniendo el código de ejemplo hecho ya casi en 2 minutos. Como es fácil, os comento, vamos, el código lo voy a poner en un momentito, sería muy sencillo. Bueno, ¿qué pasa? Entorno. Vale. Bueno, ¿cómo sería este programita? Pues sería muy fácil, ¿no? A ver, el título del proyecto vamos a llamarle T0. Estamos en el 4, ¿no? Vale, T04 guión asterisco, por ejemplo. Vamos a darle a siguiente. Y aquí he desocultado esto. Bueno, yo me voy a aprovechar también de
del código de ejemplo para no empezar desde cero y simplemente voy a copiar, copiar, pegar, voy a ponerle un poquito de menos de zoom para verlo todo. Bueno, para ser muy purista con lo que decía yo en el código, sería tamaño n, solo me haría falta una variable n, esto fuera, stdeli fuera, que no me sirve para nada. Yo os recomiendo siempre tener el código lo más sencillito posible, para no mezclar cosas sobre todo, y que os queden los programitas, los ejemplitos pequeñitos de lo que habéis hecho. Entonces, bueno, básicamente el código lo único que tiene que hacer es pedir una variable con el tamaño y en el bucle for, pues ¿dónde tendría que meter ese tamaño? ¿En qué sitio? Si yo quiero imprimir un número variable de asteriscos, ¿dónde tendría que ponerlo? ¿Qué tendría que tengo? N es el número de asterisco, es el tamaño que quiero. Entonces este N, ¿dónde iría dentro del bucle? Pues aquí, ¿no? La condición. Yo creo que recordad que siempre el bucle for inicializaba la variable a1 y ejecutaba lo que estaba aquí dentro. Se verificaba, se aumentaba la condición, se verificaba, se aumentaba el valor del contador, y se verificaba la condición. ¿Os acordáis de cuál era el equivalente, ¿no? de esto, ¿no? El equivalente era en bucle while, para recordarlo, y yo esto siempre os recomiendo que lo hagáis las primeras veces que trabajéis con for, que os acordéis que esto y esto es totalmente equivalente. While i menor o igual a n, el equivalente de un bucle while asterisco. ¿Y el i más dónde va? ¿Aquí? ¿O abajo? ¿Cuál dejo? ¿Dónde estaba el i más? ¿Os acordáis cuál es el equivalente del bucle for? Un equivalente de bucle for en bucle while, ¿dónde estaba el i más? ¿Arriba o abajo? Estaba abajo, efectivamente. O sea, yo lo que hacía era siempre se inicializa, se comprueba, si se cumple la condición, se ejecuta lo que esté dentro del bucle y ahora se actualiza el contador, se aumenta el contador. Esto es igual que decir y es igual a i más 1, ¿vale? Esta equivalencia de estos dos fragmentos de código, de que este fragmento de código es lo mismo que este fragmento de código, si no lo tenemos grabado a fuego en la cabeza, a fuego quiere decir a fuego, o lo tenemos en una chuleta, en un sitio grabado o tatuado en la piel, no vamos a entender los bucles for jamás. Jamás. Pero esta equivalencia es trascendental. Es decir, nosotros cuando veamos un bucle for tenemos en nuestra cabeza que saber que está funcionando de esta forma por debajo. Porque si no nos vamos a hacer un lío tremendo, ¿vale? No intentemos... O sea, yo en vez de ver bucle for, yo lo que estoy viendo son bucles while por ahí, ¿vale? Para tener claro cómo está funcionando, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues teniendo esto claro, me olvido de esto y como yo quiero tener un programa que sea elegante y no me deje el retorno de carro detrás de los asteriscos, voy a hacer un /n aquí. ¿Para qué? Para que haga un print /n al final. Para que salte. Y si lo pusiera aquí, ¿qué pasaría? Lo haría exactamente, no me haría una línea, sino me haría una columna de asterisco, efectivamente. Vale, vamos a ver si esto funciona. Otra vez, se me olvida siempre. Hay que ejecutar como... vale, bueno, y además tengo que ejecutarlo como administrador, ¿no? Para que no me dé el fallo de botón derecho más ejecutar como administrador. Vale, sí. Proyecto reciente, asterisco, y esto está además mal escrito. Print. Vale, vámonos.
¿vale? Tamaño, bueno, la ñ no funciona porque no es un carácter ASCII. No se ve, ¿no? Y esto, porque... Uy. Vamos a ver. Pero bueno, vamos a ver. Y yo ahora que... A ver, un momentito. Pero es que no sé cómo... vamos a ver. Si hago esto... Es que no me... Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. No sé cómo... las preferencias del escritorio, la configuración, es que no sé cómo en la pantalla. Vamos a ver. Bueno, hemos corregido ya lo de la pantalla. Bueno, tamaño 10 y 10, ¿no? 10 asterisco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Bueno, pues tan sencillo como eso. Vale. Bien, pues aquí tenemos, he puesto este algoritmo y como veis aquí, esto es correcto, aquí según esto lo que estoy poniendo aquí, este algoritmo, ¿creéis que imprimirían esto por la pantalla? Es decir, bueno, cuando me refiero a ¿cuántos asteriscos imprimiría este código, este que está ahí? 4, 5, ¿cuánto? 4, 5, 6, 7, 5. Muy bien. Vale, pues para eso te voy a quitar, es que si no va a despistar esto aquí, ¿cómo puedo yo quitarle a esta gente la participación? Fuera, ¿no? Permitir denegar. Ah, no, que no quiero que... Bueno. No pinchéis en la pantalla, que se ve vuestro ratón. Vamos a ver. Bien, perfecto. 5. Pero para esto vamos a ver qué pasa poco a poco y cómo van cambiando las variables a medida que yo voy ejecutando el código. Esto es lo que se llama una traza, hacer una traza del algoritmo. Y lo que se suele hacer es poner una serie de columnas en papel o en algún, bueno, por ordenador no se suelen hacer la traza en papel. Y lo que hacemos es poner por cada variable que tenemos en nuestro código una columna, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo por cada iteración cuáles son las variables, el contenido de la variable. Entonces, dentro de este bucle, como veis, solo hay una variable, la variable i, ¿vale? Porque no existe ninguna otra variable. Entonces, solo tenemos una columna. Y entonces, siempre, la primera vez que se ejecuta lo que está dentro del bucle, la primera vez que se ejecuta una iteración del bucle, ¿cuánto vale la i? 0, efectivamente. Bueno, pues, ¿y qué se imprime en la pantalla? Un asterisco, ¿no? Es decir, cuando se está imprimiendo el primer asterisco, la i vale 0. ¿Lo veis? Tiene uno por la i a más. No. Recordar el while. Recordar que esto era equivalente. Control Z. Ah, vaya. Ya se ha ido. Recordar que esto era equivalente a ¿qué? A y es igual a 1 while y el i es igual al, ¿vale? Que esto es igual al i más más. Lo que pasa es que el i más más es como una forma compacta, ¿vale? Entonces, recordar que el i más más se ejecuta después de que se ejecute lo que esté dentro del bucle, ¿vale? Entonces, cuando nosotros ejecutamos por primera vez el print, cuando nosotros ejecutamos este print por primera vez, la i vale 0, ¿vale? Y entonces en la pantalla al usuario le aparece un asterisquito, ¿no? La segunda vez que se ejecuta lo que está dentro del bucle, ¿cuánto? Que sería la iteración número
2, ¿cuánto valdría la i? ¿Cuánto valdría la segunda vez que se ejecuta el print? La primera vez que se ejecuta el print, ¿cuánto vale la i? La segunda vez que se ejecuta el print, ¿cuánto vale la i? Le sumo 1, entonces ¿cuánto vale la segunda vez que se ejecuta el print? Repetimos. La i vale, perfecto. Efectivamente, entonces veis la dinámica, ¿no? Tengo 5 iteraciones del bucle y vale 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Lo vemos, ¿no? Muy bien. Vamos a complicar esto un poquito más. Imaginaros que yo el código que tengo, en vez de ser el que he puesto antes, tengo este código. Entonces, ¿cuál sería la traza? ¿La podéis escribir los que tengáis papel un segundito? En un segundo, un minuto, nada. Vamos, se hace en un segundo. Tenéis que recordar cómo se hace la traza. Son 2 columnas, una que es iteración y otra que es por cada variable. Que solo tengo una variable, vamos a hacerlo en un segundo, que es una tontería. Se hace muy fácil. ¿Qué? Pero tenéis que acostumbrar al papel porque, bueno, pues es chiquitito, tenéis que acostumbrar al papel porque el día del examen escribiréis el código en papel. Entonces, todo lo que tengáis que verificar, pues está bien hacerlo, acostumbrar un poquillo a... ¿Y los fallos de que hay no te pasan? Pues los fallos son fallos. Son fallos. Hombre, no suelen ser súper escrupulosos de que te va en un puntico más, te acaba la... Te ponen un 0. Te ponen un 0. Pero cuentan. Así que es bueno acostumbrarse a hacerlo en papel un poco... Pero eso ya cuando empecemos ya a partir de enero, cuando empecéis ya a prepararos bien el examen, primero ahora centraros en programar bien y ya cuando hayáis aprendido a programar bien, ya no, os podéis poner a programar, a hacer exámenes en papel. ¿Vale? Bueno, lo habéis hecho, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Tenéis que hacer las iteraciones. ¿Cuántas iteraciones hay aquí? 6, 5, 4, 3... 5. Mirar. ¿Cómo lo tenéis que hacer? Hacer la traza. Mirar la primera iteración. ¿Cuánto vale la i? La segunda iteración. Hacerla. No lo digáis en voz alta. Hacer la traza y verlo. ¿Por qué os digo hacer la traza? Fijaros que yo aquí, si voy haciendo la traza correctamente, yo empezaría y diría, bueno, la primera iteración, ¿vale? Compruebo. La i vale 0. Y 0 es menor que 4. ¿No? Menor o igual que 4. 0 es menor o igual que 4. Con lo cual se ejecuta el print y se hace el print. Se aumenta el valor de la i. ¿Cuánto vale ahora la i? 1. ¿No? La i vale 1, se aumenta en 1. ¿1 es menor que igual que 4? Sí, pues entonces se hace una iteración 2 con la i igual a 1. Vale. Se aumenta en 1. ¿Cuánto vale la i? 2. ¿2 es menor o igual que 4? Sí, pues se hace una tercera iteración que se vale. Pero tenéis que hacer así la traza. Antes de ver si se hace una nueva iteración hay que comprobar con el nuevo valor de la i si va a valer. ¿Qué? Sí. Vale, entonces, a ver cuántas iteraciones serían. Sí, la que he puesto, empieza desde i igual a 1 hasta i menor o igual que 5. Varía, ¿no? Vale. ¿Cuántas iteraciones serían? 5, perfecto. ¿Y cuánto valdría la i? ¿Desde qué valor hasta qué valor te tomaría? Desde 1 a 5, exactamente. La última vez valdría 5, se sumaría 5 más 1, que es 6, ¿y 6 es menor o igual que 5? No, entonces ya no se hacen más iteraciones, ya se sale del bucle for. Muy bien. Bueno, pues vamos a complicarlo un poquito más, ¿no? Ya que estamos... Bien. Os proponía yo el ejercicio de hacer un triángulo de asteriscos, ¿vale? Esto ya no es tan trivial como hacer una línea. Yo ya sé cómo hacer una línea de asteriscos, ahora yo lo que quiero es que hagamos una pirámide de asteriscos. Y ya os daba la pista yo el otro día
que igual que yo puedo meter if dentro de otros if, yo puedo meter un for dentro de otros for. Entonces, claro, ¿qué es lo que tendríais que hacer aquí? Pues es un código un poquito más complejo porque hay que tener dos for anidados. Mi recomendación, os voy a dar un momentito para que lo intentéis vosotros. Mi recomendación es que si no lo veis claro, imaginaros que esto... Bueno, ¿lo veis claro o no lo veis claro? ¿Cómo habría que hacerlo? Si me decís, no, lo entendería perfectamente. No lo veis claro, perfecto. Estáis entonces en la posición que yo quiero. No tengo ni idea de cómo hacer esto. La segunda pregunta es, ¿sabéis cómo hacer una línea, un programa que escriba una línea de un asterisco? O de 3 o de 4, sí, lo acabamos de hacer, ¿no? ¿Sabéis? Un programa que haga un for de un número variable asterisco lo sabéis hacer, ¿verdad? Eso lo sabéis hacer perfectamente, ¿no? Bueno, pues lo que os propongo es que intentéis hacer este programa a lo burro, primero. ¿Qué significa lo burro? Nada de ningún número de niveles. Sabéis que vais a hacer 5, y eso lo sabéis vosotros, vais a hacer 5. Entonces, en vez de escribir un bucle dentro de otro bucle, escribir los 5 bucles, uno detrás de otro, y ver lo que cambia. Escribir un programa que ejecute esta pirámide con 5 bucles. Un bucle para 1, un bucle para 2, un bucle para 3, para 4 y para 5. Y echarle un vistazo. Y ahora de pronto ver qué es lo que cambia ahí. Y a ver si se os ocurre una manera de, en vez de hacer 5 bucles, meter eso dentro de un bucle con una variable que cambia de valor. Sí, que asumir que son 5 a pelo puesto, que os lo pongo yo. Hacer un programa, sabríais hacer un programa con 5 bucles, ¿no? Que hiciera esto, ¿no? Venga, pues venga, eso es lo primero, venga. Os dejo un minutito para que lo intentéis. Bueno, 5 minutitos. Bueno, sé que no es trivial, os voy a comentar la solución. Bueno, lo que os decía, me dice el programa, bueno, esto lo voy a dejar siempre aquí arriba por si algún día tengo que volver a comentaros el equivalente, ¿vale? Mirad, yo sé que este es el código de un programa que escribe una línea de asteriscos, ¿vale? Y todos más o menos habéis llegado a que si yo quiero imprimir una pirámide de 5 asteriscos, pues una forma muy bestia de hacerlo sería... voy a quitar esto también, lo voy a poner aquí un momentito, lo comento. Una forma muy bestia de hacerlo sería, pues imprimo un asterisco, una línea de un asterisco, una línea de 2 asteriscos, una línea de 3 asteriscos, una línea de 4 asteriscos, y por último, una línea de 5 asteriscos, ¿no? ¿Vale? Esto sería lo que un programador terrible haría para imprimir una línea de una pirámide de 5 asteriscos, ¿vale? Verás tú. ¿Qué ha pasado? Vale. Bien. Claro, pero yo, aunque parezca mentira, os recomiendo que hagáis este ejercicio cuando no veáis claro cómo... generalizarlo. Os planteáis para un valor concreto, no genérico, para un valor concreto, y lo hacéis como buenamente podríais. Entonces, aquí os debéis de dar cuenta de qué es lo que varía en este código. ¿Qué es lo que varía? ¿Estoy repitiendo algún código aquí? ¿Estoy repitiendo código o no estoy repitiendo código? Estoy repitiéndolo 5 veces lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo único que varía en todo esto? ¿Qué es lo único que varía? El 1, 2, ¿no? 3, 4 y 5. Bueno, pues cuando vosotros veáis un fragmento de código chiquitito que estáis repitiendo 800 veces y que lo único que varía es el valor de un número que va desde un 1, 2, 3, 4, 5... Eso llama a grito a un bucle. Porque yo sé que si yo esto lo tengo, vamos a generalizarlo. Si yo tuviera, en vez de 1, 2, 3, 4, 5, tuviera una variable X
que esa variable x al principio valiera 1, después valiera 2, después valiera 3, después valiera 4 y después valiera 5, tendría el equivalente a todos esos bucles. Y es que para eso sirve un bucle for. Entonces, si yo meto este bucle dentro de otro bucle, por ejemplo, con la variable... bueno, por convención, las variables de los bucles se suelen llamar i, j, así que le voy a llamar j, ¿vale? J, ¿desde cuánto a cuánto vale lo que yo quiero que desde qué valor a qué valor tendría que moverse esa j? Desde j igual a 1 hasta j igual a 5, ¿no? Pues entonces desde j igual a 1, j menor o igual que 5, j más, y ahora este print, el barra n, ¿dónde iría? ¿Dentro o iría fuera del bucle de la j? ¿Dónde iría? Dentro de la foto, pero fuera de ahí. ¿Estáis de acuerdo? Estoy diciendo, este bucle... A ver, perdón. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, esto entendemos que lo que va a hacer es repetir 5 veces este bucle, cambiando. Al principio vale 1, después vale 2, después vale 3, después vale 4. Es como si hiciera los 5 bucles que están aquí puestos, pero con una variable. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Veis que la j es una variable que empieza desde 1, empieza hasta 5? Entonces lo que estoy haciendo es repetir 5 veces este bucle, donde la j al principio vale 1, después vale 2, después vale 3, después vale 4 y después vale 5. ¿Lo veis, no? El segundo es el que hace la repetición, ¿no? Este es el que hace la impresión de los asteriscos. Pero lo que yo quiero saber es, ¿este print barra n dónde iría? ¿Dentro o fuera? Bueno, fijaros, lo que yo quiero repetir es esto. ¿Veis que esto es lo que yo quiero repetir? Con lo cual, esto tiene que estar dentro del bucle. Este print tiene que estar dentro del segundo bucle, del bucle grande, pero fuera del primero. ¿Veis por qué, no? Porque yo lo que quiero es imprimir la línea de asteriscos y después un barra n al final. A ver, esto lo hemos entendido, ¿no? Que esto hace una pirámide de asteriscos, ¿no? Eso lo hemos entendido, ¿no? Eso sí, ¿no? Pues si esto lo quiero, en vez de repetirlo 5 veces, con ponerlo dentro de un bucle, ya estoy repitiendo eso mismo con lo único que ha variado, que es la j. O sea, planteate que esto es una especie, esto es un bucle en el que se va a repetir muchas veces eso. Y lo único que varía es el valor de la j, que empieza desde 1 y que termina en 5. Pero el print este es lo que yo quiero estar repitiendo varias veces, por lo tanto tiene que estar dentro de este bucle. En cambio no puede estar aquí porque entonces no estaríamos imprimiendo una línea de asterisco, estaríamos imprimiendo una columna. Entonces, ¿entendemos que esto es el equivalente a lo que he puesto ahí arriba? O sea que en vez de poner 5 veces lo mismo, estoy diciendo repíteme en un bucle, ¿vale? Tenemos esto es importante. Vemos claro que esto es el equivalente a lo que está aquí arriba, a esto. Es repetir 5 veces lo mismo, lo único que varía es el 1, 2, 3, 4 y 5. Pues lo hago así, lo hago de esta manera. Pero esto es fundamental. Si no vemos esto, yo me paro aquí todas las veces que haga falta. Pero ¿entendemos que esto es lo mismo que esto? ¿O no? Si no lo vemos, no sigo adelante. A ver. Si yo digo... Vamos a ver, si no lo vemos claro, podemos verlo de otra forma. Mirad. Vemos claro que si yo... Fijaros. Si yo digo esto, print asterisco. Vamos a ver. Si yo pongo esto... Vamos a ver...
¿Vemos claro que estas dos cosas es lo mismo? ¿Lo es? O sea, yo quiero imprimir 5 veces esto, pues lo que hago es meto el print dentro de un bucle y lo repito 5 veces. Sí, lo veo. Vale, pues entonces, El segundo folder. si esto lo ves, esto significa que en vez de print, si yo te pongo aquí petete, ¿vale? Si yo pongo 8 petetes aquí dentro y yo quiero repetir 8 veces petete, o sea, lo que tengo que tener claro es que si yo quiero repetir 8 veces algo, lo meto dentro de un bucle y punto. Eso es lo único que tengo que tener. Imagínate que yo quisiera imprimir 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No? Si yo quiero hacer esto, lo puedo hacer con una variable haciendo lo siguiente. Vamos a hacerlo así. Tanto por ciento con una variable sería tanto por ciento de 1, 4 y 5. ¿Ves? Yo quiero imprimir esto es exactamente lo mismo que esto, ¿no? Es repetir 5 veces esta instrucción, pero donde lo voy a repetir para un valor de i que varía entre 1 y 5, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que pensar siempre, que cuando yo tenga un código, todo lo complejo que yo quiera, imagínate yo tengo un código aquí muy complicado, lo que yo quiera, que depende de una cosa que al principio vale 1, después vale 2, vale 3, 4, 5, sea lo que sea, un código muy complejo que yo sé que lo único que varía es una variable, un valor de una variable, yo sé que esto lo puedo meter dentro de un bucle que va a ser todo lo complejo que tú quieras y donde antes ponía 1, 2, 3, 4, 5, ahora lo único que tengo que meter es i, ¿no? O sea, esto es la clave. Yo tengo que ver que cuando yo repito una instrucción en el que un valor constante lo quiero sustituir lo puedo sustituir por una variable y lo meto dentro de un bucle y entonces eso se repite varias veces y la i vale al principio 1, después 2, después 3, después 4, después 5. Esta es la clave. Es decir, que sea lo que yo sea, que yo quiero que se repita, al meterlo dentro de un bucle y sustituir donde antes ponía el valor, poner una variable, ya es equivalente. Vemos que es la equivalencia. Entonces, si yo sé que esto, vuelvo al bucle, si esto es un código muy complicado, pero que al final es exactamente lo mismo siempre, lo único que varía es el valor constante. Pues entonces, cojo el código que se repite, el valor constante lo pongo por una variable que le llamo x, que vamos, que puede ser variable, el valor variable, y esa variable la pongo dentro, es la que pongo que varía dentro del bucle. Es decir, que cuando yo tengo un fragmento de código y quiero repetir varias veces su ejecución y lo único que cambia es una cosa que va desde un número inicial hasta un número mayor, lo encapsulo dentro de un bucle mayor y te pongo esa variable desde 1 hasta este 5. ¿Vale? O sea, la clave es esa, es que consigamos entender que cada vez que yo vea un código repetido, cada vez que veo un código repetido en el que solo varía un numerito, yo esto lo puedo transformar en esto, de abajo. Esa es la clave, esa es la única clave que hay aquí. Que yo pueda poner aquí una variable, y donde en el código estaba el numerito, pues pongo la variable. ¿Vale? Más o menos. Ahí, más o menos, ahí va. Entonces, bueno, de todas maneras, esto a base de ir haciendo fragmentos de código también se nos quedará grabado un poquito mejor, ¿no? Bueno, entonces, de esta manera, pues ya tendríamos casi el código, ¿vale? Voy a crearme un fichero vacío solo para no perder esto, porque lo voy a dejar también como en los ejemplos de código.
y voy a volver para atrás. Vale, pues entonces, ¿cómo sería el código final? Pues el código final sería prácticamente lo único que me haría falta sería sustituir por cambiar, poner nombre de variable la que os decía. Variable la voy a reemplazar. Bueno, esto se puede buscar y reemplazar. Buscar y reemplazar. Variable por J. Todos. Aceptar, aceptar. Vale. Pues este sería el código de una pirámide. Vemos que ahora mismo yo he puesto una variable ajustada a 5, pero si lo pongo sobre n, pues ya tendría un tamaño ya genérico, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, lo que yo quiera. Si ejecutamos el código, me he equivocado en algo. Print, tal, tamaño. A ver en qué me he equivocado. Mensajes. Se me ha ido el paréntesis. Tamaño. Pues 4. Pues se hace una columna de 4. Por Dios. Por cierto, voy a quitar lo de la ñ, que me da mucho coraje que se vea así. Y si pongo 10, pues me sale una pirámide mucho más hermosota, ¿vale? Muy bien, pues vamos al lío. Bueno, pues sabiendo que ese es el código, a ver cómo sería... Bueno, aquí lo he hecho al revés. ¿Cómo sería la traza de este algoritmo? Yo sé que la primera iteración sería 1... y igual a 1 y j igual a 0, ¿no? Cada vez que imprimiera el primer asterisco, ¿no? La primera vez que se ejecutaría. ¿Me podéis poner cómo sería la traza? ¿Me podéis escribir en papel cuál sería la traza de las siguientes iteraciones? A ver cómo sería. A ver, la siguiente iteración, la i, bueno, al principio la i vale 1, la j vale 0 y se imprime el primer asterisco. ¿Qué es lo primero que se hace ahora? ¿Qué se aumenta? ¿La j o la i? Está en el bucle de dentro, ¿no? El bucle de dentro se hace el print asterisco y ahora lo primero que se hace es lo de dentro. Se aumenta la j. Entonces, j es igual a j más 1. Sería, entonces, además, se hace, efectivamente, j es igual a j más 1, que sería 1. ¿Cuánto vale y se hace la comprobación? ¿Cuánto vale la i? 1. ¿1 es menor que 1? A ver, repito. Fijaros cómo empieza el programa. Int i igual a 1. J igual a 0. Bueno, por cierto, int i igual a 1. ¿1 es menor o igual que 5? Sí, ¿no? Pues entonces entra dentro. J es igual a 0. ¿0 es menor que 1? Sí. Pues entonces entra dentro del print. Ahora, el print lo ejecuta. Y ahora lo primero que se hace es j es igual a j más 1, que sería 1. ¿Y ahora dónde va? ¿Qué comprobación se hace? Claro, siempre lo siguiente, cuando yo estoy dentro de un bucle, siempre es, hago la inicialización, compruebo, está, pues entonces entro dentro y ejecuto todo lo que hay aquí dentro. ¿Qué hay aquí dentro? Hago la inicialización, compruebo, entro. Y ahora, una vez que he ejecutado la primera iteración del bucle, ¿qué hago? A ver, he ejecutado esta instrucción. Olvidaros de que esto está en otro bucle, está dentro de nada. Siempre que termino de ejecutar el código que hay dentro de un bucle, ¿qué hago? Se aumenta el valor de la variable. Se aumenta el valor de la variable. Se hace el j++. Entonces, ¿cuánto vale la j? 0. Pues ahora, ¿cuánto vale? 1, ¿no? Entonces, 1, ¿qué es lo siguiente que se hace una vez que se aumenta la variable? Se comprueba para ver si sigo ejecutando.
O sea, este bucle se ejecuta todas las veces que haga falta y cuando ya haya terminado, hago después otra iteración. ¿Lo veis? ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Regular? Sí, ¿no? Vale, pues entonces, en la siguiente instrucción, bueno, lo podemos ver, os lo pongo aquí, ¿cuál sería? Como es 0 es menor que 1, perdón, 1 es menor que 1, no es menor que 1, con lo cual esto ya se ha ejecutado una sola vez, se hace el print /n y se hace la siguiente iteración. Ahora ya la i es la segunda iteración del bucle general, entonces empezamos i es igual a 2, porque se ha aumentado al final de este bucle, se ha aumentado la i a 2, y es igual a 2. Y empiezo, j como siempre, se ejecuta desde el principio, j es igual a 0. ¿0 es menor que 2? Sí, pues se ejecuta lo que está dentro del asterisco. Se ejecuta un asterisco, se aumenta a 1. 1 es menor que 2, sí, se vuelve a hacer otro asterisco. Y ahora ya 1 más sería 2. ¿2 es menor que 2? No. Pues sale el print 0 y se vuelve a hacer la iteración. Entonces, esto hay que tener cuidadito, pero si se va haciendo poco a poco, con tranquilidad, se puede ir viendo la traza. Pero es muy interesante que lo practiquéis vosotros con concentración y poco a poco, con mucha tranquilidad, muy poquito a poco, y sale la traza, sale. Esta sería la traza del bucle, ¿vale? Al principio la i valdría 1, J0, 2, 0, 2, 1, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 4. Ese sería más o menos cómo irían variando las órdenes del bucle, ¿vale? Bueno, esto obviamente en papel es muy complicado de hacer y hay que tener mucha concentración. Pero para eso los programas, los entornos de desarrollo como el que tenemos, te dan herramientas. Y una de esas herramientas es lo que se llama la depuración. La depuración te permite en un programa coger y ejecutar paso a paso e ir viendo cómo van variando los contenidos de las variables. Con lo cual es muy interesante porque es como si hiciéramos una traza automáticamente. ¿Cómo se hace eso? Os voy a explicar primero cómo se hace y ahora lo vamos a ver en particular. Bueno, hay un menú que es el menú depuración. Y el menú de depuración, básicamente vamos a usar tres cosas de ese menú de depuración. Primero, recordar que una ejecución siempre es como una ejecución lineal, se va ejecutando una instrucción, después la siguiente, después la siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando depuramos es lo que se llama establecer los puntos de parada o breakpoints. Esos breakpoints lo que te dicen es, tú lo que haces es señalar dentro del código dónde quieres parar la ejecución y ahora cuando se empieza a ejecutar cuando le das a F8 y se comienza la depuración, lo que se hace es que se ejecuta hasta el primer punto donde tú hayas marcado que se pare. Entonces se ejecuta y se queda ahí parado el programa. Cuando te va a señalar con una línea, con un triangulito, te va a señalar la instrucción siguiente que va a ejecutar, ¿vale? Cuando se queda parado antes de ejecutar esa instrucción. Entonces, a partir de ahí, normalmente vamos a usar estas dos instrucciones, o continuar o siguiente línea. La instrucción, si nosotros le damos a siguiente línea, lo que hace es que ejecute la instrucción que está marcada y pasa a la siguiente línea, ¿vale? Todavía sin ejecutarla. Si le siguiéramos dando a F7, seguiría ejecutando las línea por línea cada una de esas instrucciones. Y si le damos a continuar, si le damos a la otra instrucción, a la de continuar, lo que hace es que ejecuta todas las líneas hasta que encuentre otro punto de parada que tú hayas definido. Claro, te permite ejecutar todo hasta llegar a un punto. Exactamente. ¿Vale? Bien, vamos a ver cómo es esto en la práctica. Vais a verlo. Fijaros. Bueno, lo primero, para poder depurar, como os habéis fijado, yo antes he cogido el código del programa, o sea, he hecho el proyecto de la manera estándar. Hay que hacer un pequeño cambio antes de poder depurar. Entonces voy a tener que crearme un nuevo proyecto, porque cuando yo quiero depurar, necesito, cuando creo el proyecto, voy a poner aquí T04 dep, tengo que marcar
esta casilla para que te permita crearte la opción de depuración. Depuración en inglés se dice debug, ¿vale? Que es, bueno, esto viene de que a los errores en el código se les suelen llamar bugs. Y entonces depurar es como debuguear, que es una mala... es como quitar bugs del código. Y esto viene de que antiguamente, cuando los ordenadores eran armatostes gigantescos, gigantes, en las que no había microelectrónica, pues es que los fallos en los programas podía ser que es que una cucaracha se te metía en una parte del sitio, te comía cierto cable y dejaba de funcionar. Entonces tú tenías que encontrar dónde estaba el insecto, quitar el de esto y detectar dónde estaba el problema. Esos eran los antiguos errores. Cuando ya tenemos los PC y la microelectrónica, que está todo ya integrado, ya no tiene sentido esto. Pero ahora encontrar un fallo se sigue llamando encontrar un insecto, ¿no? En inglés, bug es insecto, ¿no? Entonces, debug es depurar. Entonces, con esto lo que hacemos es que dejamos el programa listo para ser depurado. Entonces, si le damos a terminar, voy a copiarme el código antiguo que yo tengo, este código, al nuevo programa que acabo de hacer. Fijaros, por cierto, esto nunca lo he dicho, pero cuando yo he creado varios proyectos, fijaros que yo he creado un nuevo proyecto, pero sigue estando en negrita el proyecto antiguo. Para yo poder ahora ejecutar el nuevo proyecto en vez del antiguo, tengo que decir activar proyecto. Cuando yo activo, ya este es el proyecto activo. Puedo tener muchos proyectos abiertos, pero el que manda, digamos, es el que está señalado en negrita, ¿vale? Bueno, bien, lo que os decía, lo primero que yo tengo que hacer para poder depurar es establecer los puntos de parada. ¿Cómo puedo establecer un punto de parada? Pues muy fácil, digo, mirad, fijaros, ¿cuál sería un buen sitio para pararme? Pues voy a pararme, por ejemplo, voy a hacer aquí una para que se vea. Voy a poner aquí una pequeña... Voy a poner aquí un pirámide, así, por ejemplo, y voy a establecer un punto de parada en esta instrucción. Para ello, lo único que tengo que hacer es marcar justo al lado del numerito, aquí a la derecha del numerito, marco, y esto es lo que dice párate aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo funcionaría esto. Le tendría que decir aquí a depurar y darle a comenzar. Primero, mirar cómo lo hago yo y ahora después lo hacéis vosotros, ¿vale? Cuando le he dado a comenzar, se ha ejecutado el programa como siempre, y si yo le doy ahora, pues por ejemplo 10 y le doy a Enter, de pronto parece que no sale ni pirámide ni sale nada. ¿Por qué? Porque fijaros que el programa, si me vuelvo al C++, se ha quedado parado y hay una flechita aquí. Porque eso significa que el programa está parado, bloqueado en esta instrucción. Y se ha ejecutado todo esto y ha llegado ahí. Aquí, por ejemplo, yo podría decir, oye, ¿y cuánto vale la variable n en este punto? ¿Cuánto vale la variable n? Porque yo tengo aquí, en depuración, hay unas cosas muy interesantes que es, por ejemplo, ventanas de depuración. Yo puedo ver, por ejemplo, ventanas de inspección de valores. Esta es una ventana que lo que me permite es ver cuánto valen, no sé si lo veis muy bien, pero cuánto vale, ¿se ve? Sí, el contenido de las variables. En este caso, n igual a 10. Como os decía, yo puedo ir línea por línea o esperar o poner hasta el siguiente punto de ruptura. Si yo pongo aquí un punto de ruptura en el return, puedo coger y decir, oye, pues yo quiero que me sigas hasta el siguiente punto de ruptura, continuar. Y entonces este ya ejecuta todo hasta el siguiente punto de ruptura y sale ya toda la pirámide. Esto no me sirve para nada, porque yo lo que quiero, imagino que yo quiero saber cómo van variando las variables en cada punto del bucle, ¿vale? Entonces, bueno, se queda aquí parado y si yo le doy aquí a continuar, el programa termina y se apaga porque ya ha llegado al final. Veis que ya no hay asterisco, ya no hay triangulito amarillo, ya se ha terminado la ejecución del programa. Vamos a empezar otra vez. Vamos a decir, bueno, se queda aquí bloqueado, se queda bloqueado
vamos a decirle parar depuración, porque parece que se ha quedado bloqueado al final. Hay veces que se queda bloqueado el depurador. Si se queda bloqueado no me deja volver a empezar. Hasta que no le doy a parar depuración no puedo comenzar una nueva, ¿vale? Entonces vamos a darle otra vez a comenzar. Le voy a decir 10. Se ha quedado aquí y ahora en vez de ir línea por línea, o sea, hasta el final voy a ir línea por línea. A ver qué pasaría. Para ir línea por línea voy a ir darle a F7, ¿veis? Entonces, y voy a ir viendo cuánto valen las variables locales. Si yo le doy aquí a F7, pues la siguiente instrucción, fijaros, la J vale un valor rarísimo. ¿Por qué? Porque todavía no se ha inicializado. ¿Qué es lo primero que está ejecutando? Esto de aquí, el int j igual a 1. Todavía no lo ha ejecutado. Cuando yo le dé, j vale 1. La i vale un valor rarísimo porque todavía no se ha inicializado, ¿vale? I vale 1. Es decir, ahora ya ha hecho las dos instrucciones y ya está a punto de ejecutar el print. Todavía no lo ha ejecutado, ¿vale? F7. ¿Cuánto van a valer ahora las variables cuando yo le dé F7? ¿Qué es lo siguiente que se va a ejecutar ahora? I más más, ¿no? Entonces, todavía no lo ha ejecutado, Ahora lo único que se ha hecho es imprimir en pantalla el primer asterisco. Ahora vamos a darle al I más más y no se ve nada. ¿Por qué? Porque ha hecho el I más, ha salido ya del bucle y sigue hacia adelante. Mientras no se ejecute nada de una instrucción que haga algo, no se va a parar. Ahora, ¿qué se va a hacer? El J más más, ¿no? Bueno, se va a imprimir el print igual mayor que n, J más más, la J va a valer 2 y ahora la I vale 2. ¿Por qué vale 2? Porque todavía no se ha inicializado el bucle de dentro. Ahora sí que se inicializa, mantiene el último valor antes de que hiciera la comprobación. Es un poco raro, pero bueno. Pero como veis, con esto yo puedo ir poco a poco viendo cómo van pasando los valores de las variables y esto me permite depurar exactamente qué está pasando, a ver si hace lo que yo creo que tiene que hacer un programa. Y en cualquier momento digo, vale, ya he encontrado el problema, vale, pues ya termino, le digo a continuar y ya termina hasta el final y ya hace lo que tiene que hacer, ¿vale? Bueno, pues este concepto de depuración es muy interesante que lo dominéis porque os va a permitir detectar errores y además os va a permitir también entender cómo funciona el programa, porque podéis ir paso por paso viendo cómo se está ejecutando los programas que hacéis, ¿vale? Bien. Bueno, con todo esto que os he comentado, me gustaría que lo siguierais practicando haciendo ejercicios que son ya muy parecidos a la práctica 2 que tenéis que hacer. Fijaros, lo que os proponía el otro día es que hicierais esa pirámide de triángulos y aprovechar que el módulo nos permite de una manera muy cómoda transformar el índice que va variando, por ejemplo la i, que varía desde 1 hasta 5, ¿vale? La i varía desde el 1 hasta el 5. Si yo quiero una cosa que unas veces que vaya variando de 3 en 3, si yo hago i módulo 3, yo sé que cuánto va a valer, si yo digo i módulo 3, ¿vale? Yo digo i módulo 3, esa condición. O esa expresión. Yo sé que la i vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que va a variar, ¿vale? En un número continuado de veces. Si yo digo i módulo 3, ¿cuánto valdría? Módulo es el resto de la división, ¿no? Entonces, 1 módulo 3, ¿cuánto es? 1 entre 3, ¿a cuánto es? A 0, ¿no? De resto, 1, ¿no? 1 entre 3 da 0, de resto 1, ¿no? Sí, ¿no? 2 entre 3, ¿cuánto va? De resto, 2 entre 3. 2 entre 3, ¿cuánto da? 0, de resto 2. 3 entre 3, 1, de resto 0. 4 entre 3, ¿cuánto da? 4 entre 3, 1, de resto 1. 5 entre 3,
1 de resto, 6 entre 3 de resto. Es decir, que con el módulo, fijaros que puedo transformar una variable que va aumentando indefinidamente en una condición que vale siempre 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0. Entonces, si yo tengo esto en un bucle muy complicado, fijaros que yo, la i, cuando yo estoy imprimiendo la línea de asteriscos, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero si yo quiero una vez imprimir asterisco, arroba, almohadilla, asterisco, arroba, almohadilla, asterisco, arroba, almohadilla, pues ya tengo la condición. Si la i módulo 1 es igual, si i módulo 3 es igual a 1, imprimo un asterisco. Si i módulo 2 i módulo 3 igual a 1, imprimo asterisco. I módulo 3 igual a 2, imprimo arroba. I módulo 3 igual a 0, imprimo la almohadilla. Pues ya eso se va repitiendo. Ese condicional es el que me va a permitir con el módulo hacer algo que vaya variando de una manera recurrente, ¿vale? Esa es la clave. Esto es muy difícil de que se te ocurra si no te lo han dicho alguna vez. Pero con el módulo podemos transformar una variable creciente en algo que se repite. Ya tengo una condición que se va a ir repitiendo todas las veces, ¿vale? Y la otra es la propuesta que hagáis simplemente esto que sería pues, con dos bucles, un bucle creciente y un bucle decreciente, ¿no? Que sería un poco jugar con lo mismo, ¿vale? Ya eso lo comentaré la solución el próximo día, ¿vale? Pero intentarlo, por favor. Y eso sí que me gustaría que a ver si podéis echar un vistazo dentro del libro a al tema 7 de funciones. Deberíais de ya estar intentando, una vez que terminéis esto, hacer ya la práctica 2, ¿vale? Porque ya con todo lo que sabéis debéis de poder hacerla y por lo menos intentar la práctica 3. La práctica 3, que sepáis que te explican prácticamente cómo hacer en el algoritmo en el libro, que está ya, hay un problema muy similar en el libro que te dice, que te da un problema resuelto en el que te dice cómo calcular el día en el que empieza un mes. En cualquier dado un mes te da un algoritmo como decir, pues dado el 8 de octubre, el octubre de 2038 y ese algoritmo te dice empieza en martes. Hay un algoritmo resuelto que te lo da ya el libro. Entonces, ¿cómo? Teniéndolo todo, con lo cual ya con ese algoritmo hacer la práctica 3 es bastante fácil, con lo cual echarle un vistazo al algoritmo a ver cómo funciona y así podéis intentar la práctica 3, ¿vale? Bueno, pues muchísimo ánimo. Yo sé que los bucles cuestan un poquito, pero es cuestión de ir practicando todo lo que podáis, ¿vale? Nos vemos el próximo día.